irme en vivo y en directo vía telefónica con el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California, allá en Tijuana, para que hable con nosotros sin censura. Jesús, te agradezco mucho por tu paciencia, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti y a tu audiencia. Gustoso de escucharte nuevamente. Oye, mi querido Jesús, pues hay tantos temas que quiero abordar contigo. Déjame empezar con uno que se me viene a la mente así de bote pronto, porque hablando de un presidente que no se queda callado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la visita de Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, fue de la amistad a la confrontación, de la amistad al desacuerdo. ¿Qué tan importante resulta que el Fondo Monetario Internacional hable de bajas expectativas para México cuando el presidente responde pues con sus datos? ¿Qué tan importante es esta relación para que México sea jugador importante, protagonista a nivel internacional? ¿O qué tan o no es tan importante desde tu perspectiva? Dame tu opinión acerca de este tema. Bueno, mira, no me había preparado para el tema, pero déjame te doy una perspectiva general. El Fondo Monetario Internacional, junto con el Banco Mundial, fueron creados en 1944 en Bretton Woods, en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad, Vicente, de restaurar el nuevo orden mundial de la posguerra. Ellos, los aliados, ya sabían que iban a ganar. Estados Unidos ya sabía que iba a ser el ganón al no haber sufrido la guerra en su territorio y al no haber tenido las bajas que tuvo, por ejemplo, Francia, Alemania o además países europeos que sí participaron. La diferencia entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Vicente, es que el Banco Mundial hace préstamos para el desarrollo del mediano y largo plazo, sobre todo para temas de infraestructura, lanzar proyectos que combatan a la pobreza, se supone, de largo plazo, mientras que el Fondo Monetario Internacional justamente fue el mecanismo mediante el cual se corregían, digamos, los tipos de cambio, o sea, y además tenía vigilancia de las políticas monetarias de los países y hacía préstamos de corto plazo para resolver las crisis financieras de los países que tenían economías deficitarias por haber participado en la guerra. Bueno, cuando se empieza a resolver, por cierto, Francia fue uno de los principales países que tuvo, digamos, acceso a estos préstamos y de alguna manera se estableció tácitamente, no como un reglamento, pero es un acuerdo tácito que tienen, que, por ejemplo, al presidente del Banco Mundial lo pone Estados Unidos y por lo general hay un director gerente de Europa, ¿no? Eso es casi una regla no escrita, pero generalmente en los hechos se ve. Entonces, desde entonces, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial se han convertido en estas hermanas gemelas que le ayudan a Estados Unidos y a Europa Occidental a tener control sobre las políticas monetarias de los países en todo el mundo. Se les conoce también como mecanismos de control que finalmente deslegitiman a aquellos jugadores, a aquellos estados, a aquellos gobiernos que no necesariamente siguen sus recetas y llevan a cabo unas fórmulas que se llaman planes de ajuste estructural, que significa que los estados, para poder recibir préstamos, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, si llegan a estar en crisis económicas, en crisis financieras, no se los prestan así por así, aunque tengan un historial crediticio limpio. Además, políticamente tienen que, de alguna manera, llevar a cabo sus recetas, Vicente, materializar las recetas y, por ejemplo, no sé, el tema fiscal es muy importante, el tema energético es muy importante. Otro punto, el tema de elevar las pensiones de 60 a 70 años, grabar medicamentos, grabar libros, grabar alimentos, etcétera, son entre algunas de las tantas parte de las recetas de estas organizaciones internacionales. Y a través de estos planes de ajuste estructural terminan por coercionar y terminan por ejercer toda la influencia posible sobre los gobiernos, sobre todo de las economías emergentes. Uno de los principales clientes, o si tú me permites, de los alumnos más leales del Fondo Monetario Internacional,
pues fue el México neoliberal de Carlos Salinas de Gortari y de Zedillo, con las consecuencias que ya conocemos de las crisis financieras de los 90, pero en la más reciente historia de este siglo, pues Argentina, que también ya vemos ahora el gobierno de Macri en las condiciones en las que se encuentra. Y en esa perspectiva, en ese contexto, entonces, pues el Fondo Monetario Internacional da su opinión acerca de México y entendemos que López Obrador no esté de acuerdo necesariamente con el Fondo Monetario Internacional, por eso del cambio de régimen y el adiós al neoliberalismo. Exactamente, claro, es una reacción natural del Fondo Monetario Internacional, que es uno de los principales promotores del neoliberalismo. De hecho, no solamente es promotor, ha sido una herramienta de coerción frente a aquellos países que se han negado a cumplir al dedillo con todas y cada una de las recetas que surgen, digamos, de su seno. Algo muy importante, cuando hablamos de expectativas de crecimiento, es porque al ser el Fondo Monetario Internacional una organización que se encarga de alguna manera de ir sugiriendo políticas monetarias, tasas de interés, cuestiones cambiarias, mide algunas variables de la economía nacional y por eso nos dice, este es el escenario en esta dinámica o en esta ruta que está siguiendo el presidente, este es el escenario al que se va a enfrentar. Sin embargo, para que, digamos, el público que nos está escuchando tampoco se asuste, hay muchos casos de éxito que se le han enfrentado al Fondo Monetario Internacional, que lo han ignorado y que han de alguna manera salido avantes. Por ejemplo, pues tienes a los tigres asiáticos, principalmente el caso emblemático es Corea del Sur, ¿no? Que en otras condiciones peores a las de México, que tenía una verdadera dictadura en los años 60, se cierra, digamos, a seguir o llevar a cabo las recetas del Fondo Monetario Internacional y apuesta por un modelo educativo y por un modelo de sustitución de importaciones que el Fondo Monetario Internacional le criticó mucho, le cuestionó mucho, le auguró un fracaso y ahora es Corea del Sur, ¿verdad? Así es. Oye, mi querido Jesús, déjame ir a los temas